Primera Guerra Mundial. Lorena, 1916. A las puertas de Verdún, el ejército alemán inicia la Operación Gericht. La primera gran contienda de la historia que supone una impresionante escalada en el uso de material bélico. Se pretende que Francia se desangre. Armamento pesado, granadas en cantidades ingentes, armas novedosas, ejércitos inmensos. La batalla de Verdún se convierte en una pesadilla tanto para los habitantes de Lorena como para cientos de miles de jóvenes soldados. Acaban trastornados, heridos, mutilados. Dejan sus vidas en el fango, entre ratas y cadáveres despedazados, tiroteados, quemados, destrozados. En Verdún el horror nunca terminaba. Cada día había enfrentamientos, día tras día, nunca terminaba. La masacre de Verdún. Me habían dicho que fuera un pueblo determinado, pero no lo encontraba. Pasé por un lugar donde había un montón de piedras en medio de la carretera. Pasé de largo. Más adelante me topé con una columna y pregunté, ¿dónde está el pueblo? Y me dijeron, acabas de pasar por él. No lo había visto, había desaparecido. Lo habían borrado de la faz de la tierra. Ernst Toller, un soldado alemán, anota en su cuaderno. No enterramos a nuestros muertos. Los colocamos en pequeños nichos excavados en las paredes de las trincheras y que están pensados para descansar. Cuando me muevo por las trincheras con la cabeza agachada, no sé si estoy pasando junto a un muerto o a un vivo. Aquí, vivos y muertos tienen las mismas caras de color grisáceo. Otoño de 1915. Aún reina la calma en Verdún, la antigua plaza fuerte a orillas del Mosa. Verdún. Nadie sospecha que años más tarde este nombre se convertiría en sinónimo de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Francia está orgullosa de Verdún. Ya 4 décadas atrás, en la guerra franco-alemana de 1870-71, la ciudadela fue la que resistió el asedio alemán durante más tiempo. Pero esta vez, la gran batalla parece pasar de largo, dejando Verdún a un lado. Después de la guerra franco-alemana, un anillo de 60 fuertes había sido levantado alrededor de la ciudad. Había que evitar a toda costa que los alemanes volvieran a penetrar en el país hasta alcanzar París. Pero ahora, en el otoño de 1915, nadie cuenta ya con una ofensiva sobre Verdún. El Estado Mayor del ejército francés comienza a desarmar los fuertes y a retirar hombres, puesto que los alemanes habían sido detenidos mucho antes de Verdún. Cada vez más soldados son retirados de los fuertes. Su nuevo destino es la operación prevista a orillas del Somme. En el tranquilo sector del frente de Verdún, los soldados se sienten cómodos y seguros, protegidos tras gruesos muros y lejos de todas las batallas. Y también en el lado de los alemanes reina la calma.
Entre el Canal de la Mancha y la frontera suiza, el ejército del Kaiser se ha enterrado en sus trincheras. La ofensiva en el frente oeste, planeada para ser un encuentro rápido e inmóvil, se ha convertido en una guerra de posiciones. Y los franceses en otoño de 1914 han detenido a los alemanes cerca del río Marne. También en el frente este, la actividad ha llegado a detenerse tras los primeros éxitos. Aquí, en el frente oeste, el año 1915 pasa cargado de aburrimiento, ejercicios y pequeñas escaramuzas. En el cuartel general alemán, el comandante en jefe, el general Erich von Falkenhayn, se encuentra presionado. Tanto políticos como militares le hacen responsable de la precariedad de la situación. Falkenhayn propone al emperador seguir una estrategia diferente: la guerra de desgaste. Falkenhayn tiene intención de atacar Verdún. Según él, Verdún es todo un símbolo para los franceses. Verdún sería sinónimo de su moral a la hora de luchar y tratarían por todos los medios de que la plaza fuerte siguiera en pie. No dudarían en enviar hasta el último hombre aunque llegaran a desangrarse. Verdún debería convertirse en el molino de sangre de Francia. Estas serían las palabras que Falkenhayn utilizaría más tarde para justificar sus acciones. En el sector del frente de Verdún, la concentración alemana comienza en la Navidad de 1915. 550.000 soldados van ocupando sus posiciones. La mayoría de los hombres aún están equipados con el antiguo casco de cuero, llamado casco de punta. También hay artillería pesada y fuerzas de choque con los nuevos cascos de acero, que protegen mejor de la metralla de las granadas. En 13 kilómetros de línea de frente se reúnen 1.225 cañones de todos los calibres. 2 millones de granadas están preparadas. La Marina suministra piezas de armamento naval. En los bosques de Verdún, las piezas de artillería son montadas en asentamientos fijos de hormigón. Uno de estos cañones, una pieza de artillería de 38 centímetros del tipo Langer-Max, debe dar el toque de salida, disparando sobre la ciudadela de Verdún, situada a 22 kilómetros de distancia. Falkenhayn había previsto el 12 de febrero como fecha para la gran ofensiva. Pero el día amanece con lluvia y el asalto de Verdún queda aplazado. Uno de los soldados que esperan el ataque es Franz Marc. Nuestra división lleva ya 2 meses en calma, pero esta no durará eternamente. Lo mismo que esta horrible guerra no puede durar siempre. Estoy convencido de que terminará este mismo verano. Pasan otros 10 días hasta que el cielo queda despejado. El 21 de febrero, a las 8:12 minutos, el cañón abre fuego. El bombardeo de preparación continúa sin interrupción durante 9 horas. Los oficiales y los artilleros están eufóricos, convencidos de que el subsiguiente ataque de la infantería será como un paseo por el campo. Los 10 días de retraso han aniquilado todos los intentos de mantener el secreto del rearme de los alemanes. Los soldados franceses esperaban el ataque. Los franceses no están tan bien equipados como los alemanes, pero ellos defienden la tierra de Francia. Es el comienzo de una batalla que durará más de 6 meses. Por la tarde comienza a avanzar la infantería alemana. Franz Marc anota: nadie que no haya participado en esta contienda puede imaginar la tremenda rabia y violencia del avance germánico. Tenía que llegar el momento en que se emplearan todos los medios al alcance, pero nadie habría sospechado que eso fuera posible, y seguirá siendo posible, precisamente en el punto más fuerte del frente francés, Verdún. Eso es lo increíble. El joven artista Franz Marc muere una semana más tarde. Miles de soldados pasan su primera noche metidos en las trincheras.
Están reforzadas con hormigón o simplemente excavadas en la tierra. Toda una generación de jóvenes se refugia en las trincheras buscando protección en medio del infierno de la guerra. Dominic Richard, un agricultor de la región de Alsacia que servía en el ejército del Kaiser, trataba de librarse del peso de la guerra anotando sus horrores en un diario. Durante semanas estuvimos metidos en el barro, al aire libre, bajo la lluvia, con muy mal tiempo, metidos en la trampa. No se podía sacar la cabeza de la trinchera o era la muerte segura. En las zanjas encharcadas y frías, los soldados estaban metidos en el agua hasta las rodillas. Las bronquitis, las gastroenteritis y los pies infectados estaban a la orden del día. Los hombres de ambos bandos odiaban las trincheras, pero eran el único cobijo ante la permanente avalancha de balas de fusil, minas y granadas. Maurice Guillotot en aquel entonces tenía 19 años. Estando dentro de la zanja se estaba al abrigo de las balas. Durante los bombardeos, por ejemplo, había que meterse en la trinchera, bien profundo. Solo en los casos en los que una granada caía directamente dentro de la trinchera, se creaba gran agitación. Pero aún así, en las zanjas se estaba más protegido. No era una vida tranquila, ni siquiera cuando los hombres en alguna ocasión no tenían que agacharse para escapar de la lluvia de granadas. Marcel Sabonet pasó meses metido en las trincheras. Allí nos refugiábamos. Nos ocupábamos de nuestros piojos, intentando librarnos de ellos. Los piojos nos comían. Lo que más tiempo nos ocupaba era dar caza a los piojos. Eran una plaga. Los parásitos estaban en todas partes. Donde más había era en la zona del cuello. Eran unos piojos muy gordos. El piojo se convierte en el peor enemigo de los soldados a ambos lados del frente. Tras las líneas alemanas se construyeron docenas de instalaciones para despiojar a las tropas. Un médico de campaña anotó: nunca antes la lucha antiparasitaria había exigido medidas de tal envergadura. Pero los piojos no eran el único tormento de los soldados. Los campamentos estaban llenos de ratas. Durante la noche no se veían las ratas y estábamos en las posiciones del campo de batalla. Pero cuando estábamos descansando en las tiendas o barracas, corrían por encima de nosotros durante toda la noche. Nos tapábamos, pero seguíamos notando su presencia. Correteaban por nuestras espaldas, por la cara, hurgaban en nuestras mochilas. Todo estaba lleno de ratas. No nos mordían, pero buscaban comida. Se trajeron perros para dar caza a las ratas, pero unos cuantos perros poco podían hacer frente a un ejército de millones de ratas correteando por las zanjas, persiguiendo a los soldados a cada paso y alimentándose de desperdicios de comida y restos de cadáveres. El 25 de febrero de 1916, los soldados alemanes deben detenerse ante el fuerte Douaumont, situado en el centro del anillo fortificado. El ataque a Verdún dura ya 5 días. Los alemanes avanzan por el terreno devastado por sus propias granadas, hacen retroceder a los franceses cada vez más y una vez alcanzado el foso del fuerte caen bajo el bombardeo de sus propios cañones. En la retaguardia nadie sabe qué está ocurriendo en primera línea. Varios soldados aislados penetran en el fortín. Para su sorpresa, en el inmenso fuerte solo queda una pequeña dotación de 60 soldados franceses. Se rinden sin oponer resistencia. Las torres de artillería carecen de valor para los alemanes, dado que están pensadas para defender territorio francés y se encuentran orientadas hacia el norte y el este. Pero el fortín al menos ofrece cobijo.
En los meses siguientes, miles de soldados se refugiarán en los interminables pasillos para descansar durante un cuarto de hora, tomando una taza de café aguado antes de volver a salir al diluvio de granadas. La conquista del fuerte Douaumont. Solo una casualidad que la maquinaria propagandística alemana celebraba como heroica hazaña militar. En este quinto día de la contienda, la defensa francesa está a punto de desmoronarse. Sin embargo, los alemanes, ya cerca de Verdún, nunca conseguirán avanzar más allá de este punto. Esa misma noche, el general Philippe Pétain asume la defensa de Verdún. Pétain es un especialista en la guerra defensiva. Al igual que Falkenhayn, Pétain tampoco confía en una victoria rápida, así que se prepara para una larga y agotadora lucha. Ils ne passeront pas. No pasarán, es lo que les dice a sus soldados. Pétain organiza la llegada de los refuerzos. Las tropas permanecen en la zona de batalla durante muy poco tiempo y enseguida son relevadas por tropas de refresco. Se van sucediendo rápidamente. El sistema recibe el nombre de Noria. Una interminable cadena de camiones abastece el frente de soldados, armas y habituallamiento. Utilizan la única carretera que lleva a Verdún. Esta especie de cordón umbilical después de la guerra recibiría el nombre de Voie Sacrée, Vía Sagrada. Nunca antes el automóvil había jugado un papel tan relevante en una guerra. Las tropas coloniales francesas, las unidades de defensa civil y los prisioneros de guerra no cesan de sacar grava junto a la calzada y de arrojarla a la pista para prevenir la formación de baches. En guerras anteriores, la artillería había ocupado un lugar secundario. No así en esta, en la que es el arma predominante. En el campo de batalla de Verdún diariamente se gastan cientos de miles de proyectiles en ambos bandos. Una matanza anónima. En 1914 todo el mundo se había quedado rápidamente sin municiones. Pasa más de un año hasta que la maquinaria armamentística funciona a pleno rendimiento. La empresa alemana AEG consigue más de la mitad de sus beneficios gracias a la producción bélica. Bombas de mano, para ser más precisos. Hasta 1917, las 16 compañías más importantes de acero y minería del Imperio Alemán consiguen multiplicar sus beneficios por 9. Consorcios como Krupp en Alemania, Schneider en Francia, Stahlwerke en Austria e Italia incrementan su producción de cañones de forma insospechada. Se ganan grandes fortunas. El soldado en la trinchera y tras el cañón, usuario y víctima de una rueda económica lucrativa a la vez que mortífera. En toda la Primera Guerra Mundial se dispararon más de 800 millones de proyectiles. Casi todos los soldados franceses en alguna ocasión estuvieron luchando en Verdún, gracias al rápido cambio de tropas ideado por Pétain. Y Pétain, como genial organizador que era, hacía que hubiera pan y vino tinto para mantener el buen espíritu de sus hombres. Teníamos hasta vino. El vino era el alma de la guerra. Sin vino no había soldados. Se cambian las tornas en Verdún. Los franceses recobran fuerzas y también la esperanza. Ataque, contraataque, fuego de preparación, ataque, fuego defensivo, retirada, bombardeo de preparación, día tras día. Esos grandes obuses ya se escuchaban desde lejos. Se podía oír incluso su lanzamiento. Cuando uno venía en nuestra dirección, se escuchaba el silbido. Y entonces ya sabíamos que era para nosotros. Millones de jóvenes perderán la vida en el frente oeste.
y cómo moría la gente. Uno caía hacia adelante, el otro levantaba las manos, otro las ponía en la espalda. Y luego, estando ya en las últimas, las cosas que hacían, arañaban la tierra o arrancaban hierba en el último momento, o se agarraban al fusil y gritaban todo lo que podían, hasta que los gritos iban a menos y a menos, hasta que ya cesaban. Dominique Richard ve morir compañeros todos los días. Le llamaba por su nombre, pero él ya no escuchaba ni veía nada. Y entonces empezó a agonizar. El estertor iba disminuyendo hasta que un temblor recorrió su cuerpo, se estiró por completo y murió. Quitamos un poco de tierra a un lado del agujero hecho por el obús, lo tumbamos allí y lo tapamos. Una noche después de nuestro ataque murió un alemán. En el lugar donde estuvimos anteriormente ya no quedaba sitio para dormir, por lo que enseguida nos quedábamos dormidos allí donde nos encontrábamos. De pronto me dije a mí mismo que el sitio no era nada duro y vi que había algo debajo de mí. Era el alemán, el muerto. Ernst Toller anota. Estoy en una zanja y con el pico remuevo la tierra. La punta de acero se engancha. Tiro de ella y la saco de un tirón. Pegada en ella hay una masa informe, y según me agacho para ver qué es, me doy cuenta de que son tripas humanas. Allí estaba enterrada una persona. La región de Verdún tiene un paisaje suavemente ondulado. Los habitantes de las pequeñas aldeas vivían de aquello que les proporcionaba la tierra. Una vida dura, tranquila y sin sobresaltos. Pero el ejército había llegado mucho antes que la guerra. Los soldados frecuentaban los bares, compraban víveres y forraje para sus animales. Estaban en el lugar para completar el anillo de fortificación. Construyeron fosos, torreones y obstáculos de alambradas alrededor de Besombeau, Orbe y Fleury. Podía resultar un tanto siniestro, pero la calma llevaba muchos años reinando por estos lares. La gente de Fleury siempre estuvo convencida de estar a salvo dentro de este entorno fortificado. Y por eso le sorprendieron mucho los acontecimientos de 1914. Abandonaron el pueblo ya en agosto de 1914, pero los alemanes se detuvieron al norte de la aldea y la gente regresó. Y en 1916 pensaron que todo iba a ser igual. Pero en 1916 todo es diferente. Las aldeas quedan atrapadas entre los dos frentes en medio del campo de batalla. Una vez sirven de protección a los alemanes y otra a los franceses. Algunos pueblos cambian de ocupación docenas de veces. Hoy vuelve a haber bosques en las colinas de Verdún. También en lugares en los que antes vivían y trabajaban los habitantes de la zona. 9 aldeas no volvieron a ser reconstruidas. Sus restos fueron abandonados a su suerte. También la ciudad de Verdún sufre el bombardeo. La catedral gótica, el palacio episcopal, la parte antigua. Toda Francia está pendiente de los acontecimientos. París envía una dotación de bomberos. Según el noticiero semanal, cada 5 minutos se declara un nuevo incendio en Verdún. Los pesados obuses alemanes tienen el mismo efecto que las bombas de aviación. Aumenta el número de víctimas civiles, mujeres, niños, ancianos.
Aquellos que no pueden ayudar en la defensa son evacuados. Las familias no saben si podrán volver a sus casas. También en la Primera Guerra Mundial, Verdún, a orillas del Mosa, se convierte en todo un símbolo de la voluntad inquebrantable del pueblo francés por defender su tierra. La Primera Guerra Mundial también es una guerra aérea. Cientos de globos aerostáticos rellenos de gas se elevan tras las líneas del frente para observar los terrenos enemigos. A varios kilómetros de la zona de operaciones, los artilleros tienen que disparar sus piezas pesadas sin ver el objetivo. Necesitan a los tripulantes de los globos aerostáticos que desde una altura de cientos de metros dirigen los cañones, corrigiendo el tiro. La telegrafía desde el aire, otro elemento del mortífero progreso. Como yo era el mejor telégrafo de todo este tinglado, siempre me tocaba corregir el tiro desde el globo para que alcanzaran los fuertes de Vaux y Verdún. Porque yo era el mejor telégrafo. Arno Wagner contempla el resultado de sus correcciones de tiro desde la lejanía. Me divertía mucho cuando venía el mensaje del globo y se veía que el disparo les alcanzaba de lleno. Nuestros proyectiles iban muy bien dirigidos. Arno Wagner fue alcanzado en una ocasión, pero pudo salvarse. Nunca ha contemplado la muerte directa de soldados. No podíamos ver quién era alcanzado y moría ahí, al otro lado. Incluso antes de que llegaran los proyectiles, había gente allí que ya trataba de ponerse a salvo, que no se quedaban junto a sus cañones de artillería para no convertirse en víctimas dentro de sus propias casamatas, dentro del fuerte. En los cielos de Verdún aparece un arma con la que nadie contaba, el avión. Los aparatos que al principio no fueron tomados en serio por los militares, pronto se convierten en una ayuda esencial a la hora de observar a la artillería enemiga. También la propaganda descubrió las ventajas de la aviación. Tal y como presumían y también confirmaban los jóvenes pilotos, en el cielo aún existía la osadía y la caballerosidad. Todo lo contrario de la muerte anónima en el campo de batalla. Los jóvenes oficiales eran los nuevos héroes del aire. Uno de ellos era Manfred von Richthofen. En la primavera de 1916 se presenta para el frente de Verdún para formar parte de la ya legendaria escuadra de caza de Oswald Bölker. Seis meses más tarde, Richthofen escribe una carta a su familia. Bölke, otros caballeros de la escuadra de caza y yo estábamos metidos en un combate contra los ingleses. De pronto veo como Bölke es rozado por otro compañero nuestro en su ataque a un inglés. Al principio Bölke iba bajando de forma completamente normal, pero más tarde se desprendió un ala del avión y se precipitó en picado. Debido al impacto, su cráneo quedó aplastado, o sea, muerte instantánea. La noticia nos conmovió mucho, como si nos hubieran quitado a nuestro hermano favorito. En 6 semanas hemos tenido 6 muertos y un herido. 2 están con los nervios hechos trizas, y esto de un total de 12 aviones. Mi estado nervioso aún no ha sido dañado por la desgracia de mis compañeros. También Richthofen moriría en combate aéreo. Su sucesor como comandante de escuadra sería otro joven héroe de la aviación, Hermann Göring. Su fama como aviador le prepararía el camino hacia su futura carrera como paladín de Hitler. En grandes instalaciones alejadas del frente, los ingenieros alemanes intentan desarrollar un búnker óptimo de protección.
Pero los soldados rasos no suelen tener muchas oportunidades de poner a salvo sus vidas en un búnker. La guerra devora hombres y munición. Granadas, proyectiles de metralla, minas. Los ingenieros armamentísticos no cesaban de desarrollar nuevas armas que obedecieran la ley económica de la guerra. Máxima devastación a mínimo coste. El lanzador de minas, un sencillo dispositivo de lanzamiento de proyectiles primitivos. Los soldados podían accionar los lanzadores de minas sin ayuda. Su uso se generaliza rápidamente y el peligro de acabar bajo el fuego de la propia artillería es escaso. También se emplea el gas en Verdún, la versión moderna de la aniquilación de masas. ¿De qué manera se podría acabar con el enemigo? ¿Cómo se puede aterrorizar a los soldados hasta el punto de no aguantar más? Por primera vez en la historia, los alemanes emplean de forma masiva el lanzallamas. Lo que lanza es aceite ardiente. Su invento se debe a un bombero alemán. La guerra se convierte en tortura. El miedo suele ser el factor dominante. El miedo a ser matado en cualquier momento. El miedo de no estar viendo al enemigo. Es un elemento novedoso en la guerra moderna, porque antaño se luchaba cuerpo a cuerpo. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, se luchaba contra nadie en concreto. Se avanza un poco y de pronto llueven balas y granadas, caen los camaradas y no se sabe de dónde viene el peligro. Ellos caen y no se vuelven a levantar, y no se puede decir quién lo ha causado. Teníamos miedo, mucho miedo. Solo pensábamos en una cosa: salvar el pellejo. Protegerse de todo, del gas sobre todo. Porque el gas era cosa aparte. ...8 de mayo de 1916. Para los soldados alemanes, el fuerte de Douaumont sigue siendo un remanso de paz en medio del campo de batalla. En las húmedas casamatas descansan 2 regimientos de infantería. Durante el día habían intentado en vano ganar unos palmos de terreno. Los hombres calientan café con la pólvora de sus granadas de mano. El polvorín vuela por los aires. Presos del pánico, los soldados tiran unas cuantas bombas de mano adicionales pensando que les atacan los franceses, pero solo se ha tratado de un accidente. Los 670 muertos son emparedados. Los soldados viven señalados por la muerte. Un buen número de ellos no resiste la presión y enloquece. Esta es la foto del cuarto de mi padre. De todos ellos, él es el único que sobrevivió, aparte de otro, ahora mismo no sé cuál, que se volvió loco por el miedo, por los horrores. Los hospitales de campaña están repletos de jóvenes marcados por la guerra. El resto de sus vidas tendrán que salir adelante con media cara, sin brazos ni piernas. Volverán a reunirse con sus familias mutilados para siempre. Los médicos castrenses tratan casi siempre con víctimas de las granadas. En guerras anteriores era la excepción. Y los locos, los convulsos, los que la guerra ha trastornado, tampoco se conocían casos en guerras anteriores. Existen descripciones de terribles heridas, pero la locura es algo que asusta, de lo que no se habla. La locura es algo misterioso, de algo así no se puede hablar abiertamente. Un convulso, filmado en Hamburgo en 1916. El impulso natural de supervivencia del ser humano se rebela contra la guerra. Diagnostica un psiquiatra militar. Por lo tanto, es normal volverse loco de miedo. Una conclusión que no encaja con los ideales militares.
La censura evita que estos resultados se conozcan. Quien no enloquece se vuelve insensible. En las trincheras de Verdún, los soldados viven junto a montones de cadáveres. Sacan pan de las mochilas de sus compañeros muertos. Lo que cuenta es la supervivencia. La situación de sus enemigos apresados les resulta casi envidiable. Para ellos, la pesadilla ha terminado. Durante meses han intentado matarse mutuamente. Ahora, por primera vez, se ven cara a cara. Eran como nosotros. Ellos estaban allí porque se les exigía que estuvieran allí. No he matado a ningún alemán personalmente, a sangre fría. No habría podido. Pero con los cañones nunca se sabía dónde iban a caer. El paisaje está destrozado, incluso a una buena distancia de Verdún. Aquí en Vauquois, alemanes y franceses intentaron dinamitarse mutuamente a través de galerías subterráneas. Lo que queda es una colina horadada. La aldea que se encontraba en este lugar se ha hundido en los cráteres formados por las explosiones. Ya no había árboles. Todos los árboles habían sido arrasados. A veces se veía un pie que sobresalía de la tierra. Un hombre removido varias veces y del que ya solo se veía la punta del pie. Hacía tiempo que los franceses y los ingleses planeaban un contragolpe. Comienzan su ofensiva el 1 de julio de 1916, 200 kilómetros al oeste de Verdún, a orillas del Somme. Proceden de la misma manera que los alemanes en Verdún, solo que el fuego de preparación no dura un día, sino una semana. Los franceses apuestan por su superioridad aérea. Avanza la infantería, las unidades para empleo de gas y también las tropas motorizadas. Los aliados han aprendido su lección en Verdún. Envían todavía más material y más jóvenes a la batalla. El avance de los soldados franceses e ingleses convierte este día en uno de los más sangrientos de toda la guerra. Y continúa así durante meses y meses. Más de 1 millón de muertos y heridos en ambos bandos, caídos en una franja de terreno de 15 kilómetros de ancho. La ofensiva fracasa y confiere a los aliados una ventaja más que cuestionable. No solo los ingleses y los franceses resultan debilitados, sino también los alemanes. El molino de sangre sigue girando a ambos lados. Falkenhayn tiene que trasladar sus tropas de Verdún al río Somme. En el cuartel alemán en el Mosa, 2 hombres trabajan a las órdenes del comandante en jefe. El príncipe heredero Guillermo, hijo del emperador, y el príncipe heredero Ruperto de Baviera. Ambos son jefes del ejército de Verdún y llevan tiempo descontentos con su comandante. Falkenhayn ha procedido sin el suficiente entusiasmo y ha movilizado pocas tropas. También en Berlín, Falkenhayn tiene muchos enemigos. En agosto de 1916 llega la orden de destitución. Paul von Hindenburg, el héroe de Tannenberg, es el nuevo comandante en jefe. De él se espera el gran cambio. La ofensiva de Verdún ha terminado.
La jefatura superior del ejército tiene nuevas prioridades, pero estas no son comunicadas a los soldados. A orillas del Mosa se sigue luchando y muriendo. Hasta noviembre de 1918. Verdún fue la pesadilla de toda una generación. Una pesadilla que ya nunca desaparecería. Cientos de miles de jóvenes enviados a una muerte segura con toda frialdad. Material humano. Nunca antes la vida había sido menospreciada de forma tan flagrante. Solo en Verdún, unas 750.000 personas perdieron la vida o resultaron malheridas. Aquellos que lo presenciaron acabaron viendo el mundo con otros ojos. Ernst Toller anotaba: todos estos muertos son personas. Todos estos muertos respiraban igual que yo. Todos estos muertos tenían un padre y una madre, mujeres que les amaban, un terruño en el que tenían sus raíces, caras que cantaban sus alegrías y sus desgracias, ojos que veían la luz y el cielo. Hoy, en la región de Verdún, siguen apareciendo aún cuerpos de soldados muertos. Cuando sacas un primer plano, el enemigo ya no es el mismo. Peligro. ¿Cómo se puede odiar a un hombre extenuado que te mira a los ojos?